invitarme a platicar de lo que en Me Quiero Divorciar vemos lo que es el divorcio, lo que entendemos que es el divorcio y que estamos convencidos de que no dependemos de una persona para ser felices y que el divorcio no es un fracaso y que el eslogan, esta frase que nació hace algunos años, porque me quiero divorciar, es algo de lo que estoy convencido, ¿no? Y repito, el 90% de los divorcios los inician las mujeres. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Oscar. Qué interesante esto que nos compartes. Y bueno, pues si tienen preguntas, adelante. Pueden escribirlas en el chat o abrir su micro. Yo tengo aquí algunas que me enviaron por privado. Yo creo que no se quieren balconear. A ver, empiezo con estas que tengo mientras se animan. Una de ellas es ¿por qué las personas no se divorcian? Bueno, como les decía, nos enseñan que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Desde niños, por lo menos en la generación a la que pertenezco, nos enseñan que el matrimonio es para toda la vida. Vemos las películas de Disney con las que muchos crecimos y vivieron felices para siempre, ¿no? Las telenovelas, igual en muchas ocasiones, ¿no? Y las familias nos enseñan que el matrimonio es para toda la vida y en el caso de muchas mujeres que han llegado al despacho, nos dicen que pues, es tu cruz, ¿no? Tú lo decidiste. Aguanta, mi amor, pues, no pasa nada. Ya te pusieron el cuerno. Así son los hombres, no pasa nada. Lucha por tu familia, lucha por tus hijos. Pero pues nadie está viviendo lo que esa mujer está pasando en ese momento, ¿no? O ese hombre, porque es de ambos lados. Entonces por eso la gente no se divorcia, por miedo, por falta de información, por miedo a lo que decimos, miedo al fracaso. ¿Cuál fracaso? Fracaso, repito, es vivir en una relación donde no soy feliz. Eso sí es un fracaso. Gracias, Oscar. Nos preguntan, ¿me puedo divorciar sin tener un abogado? Eh, no, la realidad es que hay que presentar la demanda en los juzgados. La única manera de divorciarse sin un abogado es cuando no hay bienes y no hay hijos menores. Y es un trámite ante el registro civil donde se casaron y se presenta una solicitud, pero la realidad es que cuando hay un matrimonio con hijos o con bienes y por X o Y no están de acuerdo al 100%, se lleva ante los juzgados familiares y ambos deben de tener abogado. Si lo deciden hacer con un solo abogado, lo pueden hacer, pero ambos deben de tener abogado. Ok. Otra pregunta es, ¿cada parte debe de tener un abogado o puede ser el mismo para ambos? Si deciden divorciarse por mutuo consentimiento, puede ser un mismo abogado. No tienen que gastar en dos. Si requieren resolver un conflicto, cada uno tendrá su abogado, porque un solo abogado no puede asesorar a las dos partes. O sea, no cometería un delito. Ok. Otra pregunta es, si llevo muchos años separada, ¿ya estoy divorciada? Esa es una pregunta muy recurrente. Las personas piensan que porque ya están separados, 5 o 10 años ya están divorciados. O ya el matrimonio no vale. Eso es falso. La única manera de divorciarse es iniciar el proceso ante el juzgado, que existe una sentencia, y en ese momento están divorciados jurídicamente. Falta concluir con un trámite administrativo que es llevar, bueno, solicitarle al juez que envíe la sentencia al registro civil
para que se inscriba la sentencia de divorcio en el acta de matrimonio. Pero aun y cuando en el acta de matrimonio no se haya inscrito la sentencia, sí estás divorciado. Gracias, Oscar. Otra pregunta que me dejaron acá es, ¿qué necesito para divorciarme? Bueno, lo primero, como se los dije, es tomar la decisión. Necesitamos acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, una breve narración de cuándo se casaron, dónde vivieron como matrimonio y lo que yo denomino la carta a Santa Claus, ¿no? ¿Qué es la carta a Santa Claus? Lo que le voy a pedir al juez o al papá de mis hijos o a la mamá de mis hijos o lo que yo voy a ofrecer dentro del convenio. Cuando tenemos un divorcio por mutuo consentimiento se llama convenio de divorcio, porque ya lo acordamos y así se lo presentamos al juez. Cuando una de las partes decide divorciarse, aunque su pareja no esté de acuerdo en divorciarse, se elabora la demanda de divorcio y en lugar de convenio se llama propuesta de convenio. Esa propuesta de convenio cubre la patria potestad, la guarda y custodia de los menores, la pensión alimenticia, el régimen de visitas y convivencias, la división de los bienes y básicamente esos puntos. Y entonces hago una propuesta de convenio y cuando llego al juzgado, se lo presento al juez, el juez le notifica a mi esposa o a mi esposo que me quiero divorciar, le dice, oye, esta es la propuesta de convenio, ¿qué opinas? Se pueden poner de acuerdo en algunos puntos y en algunos no. Si se ponen de acuerdo en todos los puntos, pues ahí se acaba el proceso. Si no se pusieron de acuerdo en todos los puntos, este, el juez da 5 días para que demanden en lo que no están de acuerdo y que propongan o sugieran cómo lo quieren hacer. Se hace como si fuera otra demanda y ya se presentan pruebas y el juez decide, ¿no? Pero imagínense qué triste tener que un juez decida lo que es mejor para nuestros hijos. Por eso buscamos nosotros que el juez tenga la menor intervención y que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Muchas veces perdiendo ganamos. Gracias, Oscar. Nos pregunta Andrea, mi sobrina se divorció, pero antes que se concluyera el proceso, su ex se fue a casar en otro estado. ¿Esto es posible? Jurídicamente no, porque mientras tú no estés divorciado, mientras tú no tengas una sentencia de divorcio, y repito, aunque la sentencia de divorcio no esté inscrita en el registro civil, la sentencia de divorcio es el documento jurídico que te da la libertad, ¿no? ¿A qué me refiero? Eres libre de hacer lo que quieras, libre de volverte a casar si quieres. Antes pasaba un año para que te pudieras casar, hoy al día siguiente pudieras hacerlo. El segundo matrimonio es nulo y existe una bigamia. La bigamia es la figura jurídica cuando una persona está casada con dos personas al mismo tiempo. Entonces, si todavía no había una sentencia de divorcio, este, es un delito. El segundo matrimonio es nulo y prevalece el primero. Aun y cuando vamos a pensar que se casó el 5 de enero y el divorcio se dio el 20 de enero. Aún así, el segundo matrimonio es nulo. Entonces, no, no es correcto. Jurídicamente no se debería y una falsedad. Entonces, el esposo o el ex esposo de tu sobrina cometió un delito. La pregunta que yo haría es, si ya se casó, ¿qué voy a pelear? A menos de que existan bienes, que exista una, una negativa a dar pensión alimenticia, no sé, algún seguro de vida. Hay muchas cosas que hay que cubrir, ¿no? Pero el segundo matrimonio es nulo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Tengo varias todavía, Oscar. Gracias, Bueno, Andrea. Gracias a ti por gracias. preguntar, mucho gusto. A ver, acá dice, Isa, no digas mi nombre.
Si vivo violencia, ¿el licenciado me puede ayudar o lleva puros divorcios armoniosos? No, sí podemos llevar el divorcio, este, como les digo, buscamos la negociación, buscamos que exista un divorcio amigable, pero también defendemos a las personas que están pasando por una situación crítica, ¿no? O sea, no excluimos a o sea, no dejamos de atender divorcios completo. Sí, sí la podemos atender. Sería importante platicar con ella y encontrar la manera de presentar una denuncia por violencia familiar y presentar la demanda de divorcio, ¿no? Hay tres tipos de violencia. La violencia psicológica, bueno, podemos tener más, ¿no? La violencia psicológica, la violencia o emocional, la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual, y todas esas son atendidas por un ministerio público. Nadie tiene que vivir eso. O sea, nadie debe vivir violencia. Y estamos a tus órdenes para poder atenderte y darte un servicio 100% de calidad. Gracias, Oscar. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo tarda un divorcio? Un divorcio lo voy a dividir en dos etapas, porque yo creo que es importante hacerlo. El divorcio por mutuo consentimiento o un divorcio incausado, que es el nombre correcto, del mal llamado divorcio express. Un divorcio incausado, desde que nos contratan hasta que tenemos la sentencia de divorcio, aproximadamente dura de 60 a 90 días. Anteriormente podíamos hablar de 45 a 60, pero la carga de trabajo en los juzgados se ha incrementado primero, por la pandemia que no han vuelto a tener el mismo ritmo y segundo, por los paros que hubo en el Poder Judicial. Entonces la realidad es que la carga de trabajo de los juzgados es grande y hoy hablamos de 60 a 90 días para que el juez decrete el divorcio. Si en el divorcio llegamos a un acuerdo, ahí se terminó todo. Y si tenemos cosas que no hemos acordado, como es la patria potestad, la guardia y custodia, pensión alimenticia, pues ahí sí nos podemos aventar mucho más tiempo, ¿no? Pero la persona está divorciada. Otra pregunta, ¿qué pasa si mi pareja no se quiere divorciar? Si yo me quiero divorciar, lo único que tengo que hacer es presentarle la demanda al juez y divorciarme. En dos audiencias, entre 60 y 90 días voy a estar divorciado. Sin embargo, tenemos que ver varias circunstancias, ¿no? ¿Quién se queda a vivir en el domicilio conyugal? ¿Tengo a dónde irme a vivir? ¿Qué pasa con mis hijos? O sea, tenemos que encontrar un esquema para que el divorcio sea una herramienta para obtener esa plenitud, ¿no? Sí tenemos que encontrar la estrategia para que sea lo correcto. Ok, aquí tenemos un comentario pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices que el divorcio no es un fracaso si nadie se casa queriendo tronar? Respeto esa opinión y definitivamente nadie se casa pensando en divorciarse, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, debemos de ver las cosas buenas que dejó ese matrimonio. Si hubo hijos, fue el vehículo para que esos niños llegaran a nuestras vidas, ¿no? Y estoy convencido que el divorcio no es un fracaso, sino es el cierre de un ciclo. A mí me enseñaron que las personas nos encontramos en la vida para cumplir algún objetivo o para tener alguna enseñanza. Cuando esa enseñanza o ese objetivo se cumplió, como pareja tenemos la oportunidad de evolucionar y buscar una segunda enseñanza, un segundo aprendizaje o un segundo objetivo. Pero son muy pocas las personas que lo hacen. Y definitivamente sostengo que no es un fracaso, sino es una transición. Yo considero
jurídicamente hablamos que, o podemos entender al matrimonio como un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades tiene ciertos compromisos y tiene ciertos roles, todo lo que implica vivir en pareja, ¿no? Pero definitivamente no tenemos que ver con un fracaso. Debemos quedarnos con las cosas buenas y buscar ser felices porque muy pocos matrimonios son para toda la vida, a diferencia de lo que nos han enseñado, ¿no? Pero respeto la opinión de todos, ¿no? Gracias, Oscar. Una pregunta más. Si me casé en Querétaro y vivo en México, ¿dónde me debo divorciar? El divorcio se tiene que llevar a cabo donde estuvo el domicilio conyugal. ¿Cuál es el domicilio conyugal en el que vivieron los últimos 6 meses antes de separarse? Entonces, si te casaste en Querétaro, viviste 10 años en Querétaro y tienes un año viviendo en la Ciudad de México o en el Estado de México, el lugar donde te tienes que divorciar es en el Estado o en la Ciudad de México. Aunque después mandemos inscribir tu sentencia de divorcio a la ciudad, a Querétaro. Pero el juez que va a conocer de tu divorcio es donde vives. Qué interesante, gracias. Oye, tenemos varios comentarios pidiéndote que hables sobre el padrón de deudores alimentarios, pensión alimenticia, cómo se pide, cuándo se acaba. Entonces te quiero pedir que nos regales un webinar, por favor, sobre pensión alimenticia porque hay mucha petición. Claro que sí, lo programamos con mucho gusto. Y fíjense que curiosamente ayer estaba yo en una dependencia de gobierno y la carta de deudor alimentario es un documento que están pidiendo en todos lados, inclusive ayer estaban pidiéndolo para una licencia de manejo. Justo, ahora que renové mi licencia me lo pidieron, porque lo piden a hombres y mujeres por igual. Claro, Mm. es que hombres y mujeres tenemos derechos y obligaciones por igual. Sí, con mucho Gracias. gusto. Nos ponemos de acuerdo y lo programamos y hablamos ampliamente de ese tema. Será un gusto. Gracias. Gracias, Oscar. También te están pidiendo que hables sobre la ley Olimpia. Con mucho gusto. Bueno, pues entonces ya no te vamos a dejar ir de aquí. Claro que sí, para mí es un gusto. La verdad es que eh, transmitir esta parte y encontrar la manera de resolver problemas, considero que es bien importante. Y la parte de la ley Olimpia, la realidad es que es algo que debemos de tocar a profundidad y yo invitaría a las personas que nos están viendo que inviten a sus hijos y a sus hijas desde los 12 años en adelante a que escuchen este tema porque es un tema bien delicado, ¿eh? Porque es bien fácil que en esta época en la que estamos viviendo los chavos se manden el pack y de repente el pack anda rolando o lo andan los amigos o las amigas lo andan enseñando a sus pares y podemos tener un tema delicado, ¿no? La línea es muy delgada y debemos enseñarle a nuestros hijos primero que lo que se sube a la red se quede en la red y que las fotos que mandamos, aunque digan que las borraron, aunque sean de una sola vista, siempre hay manera de que queden ahí. Gracias, Oscar. Nos pregunta Ruth, respecto al concubinato, ¿los acuerdos también cuentan? ¿O acuerdos? A ver si. Sí, los acuerdos también cuentan. Sí, el concubinato es una figura jurídica donde una pareja que ha vivido un año de manera continua e ininterrumpida en el mismo domicilio, bla, 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 la pareja adquiere los mismos derechos de un matrimonio con ciertas salvedades, pero existe pensión alimenticia, existe la posibilidad de que sean inscritas o inscritos en el Seguro Social como dependientes económicos. Hace unos meses hubo una jurisprudencia que establece que, eh, yo no la comparto, pero la Corte así lo dictó, porque para que se dé un concubinato, ambas personas deben estar libres de matrimonio. Y si una persona está casada, desde mi punto de vista, no hay concubinato, sino hay un amaciato. Pero la Corte estableció
que la esposa y la concubina que le dio ese carácter tienen derecho a pensión alimenticia. Y anteriormente no era así, porque se consideraba un amaciato, pero en equidad de circunstancias decidió la Corte que ambas tenían derecho. Entonces, sí, los acuerdos, respondiendo a la pregunta, los acuerdos en el concubinato sí son válidos. Gracias, Oscar. Nos dice Aranza, es tu huella digital, por eso hay que tener mucho cuidado de lo que se comparte. Sí, respecto a las fotos, videos. Gracias, Aranza. Sí, aunque digan, no le puse mi cara, en el screenshot va tu nombre. O sea, en el screenshot va tu nombre. Y hoy es En la dirección IP. tu amigo, tu novio, lo amas, lo adoras, nunca va a pasar nada, pero no sabemos. Hay una frase que dice, no sabemos con quién nos casamos, pero sí sabemos de quién nos divorciamos. Entonces es un tema bien delicado. Los pleitos pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, repito, buscamos nosotros minimizar la posibilidad de los pleitos o que los pleitos sean los mínimos, ¿no? Por las mínimas circunstancias. Entonces, como dice Aranza, sí, es tu huella digital y va a quedar ahí y quedas expuesto. Pues, yo sí los invitaría a que el día que demos la plática de la ley Olimpia, inviten a sus chavos a la plática. Va a ser una plática lo más sencilla posible, explicándolo de manera muy, muy amigable y con los riesgos que implican, ¿no? Porque los chavos a nosotros como papás dicen, ay, sí, pa, ¿cómo crees? Pero ya cuando lo escuchan, ya cuando lo viven, porque ya nos ha tocado en el despacho atender asuntos de hijas de amigos de nosotros, o de conocidos, o de clientes, y los chavos de repente se meten en unas broncas que no quieren saber. Entonces los invito a que les compartan ese webinar a sus chavos. Claro que sí. Aparte, sabes que en este grupo tenemos muchas personas interesadas en la salud mental de los adolescentes, papás, docentes y tal. Seguro será un tema que le sirva a mucha gente. Te agradezco, Oscar. Con mucho gusto. Pues em, en general el resto de las preguntas que tengo son sobre pensión alimenticia, por eso quise pedirte un webinar aparte, por favor. Claro que sí, con mucho gusto.